Bien, adelante, Carmen. Puedes abrir tu micrófono, Carmen. Ok. Entonces, mm, yo voy a insistir un poco, tal vez porque este cuerpo-mente aún lo necesita, aunque no sé si será una buena señal que cada vez lo voy necesitando menos, lo de preguntas, aclaraciones, etcétera. Eh, Voy a hacer una afirmación mm, para que me la verifique si realmente es así. Creo que es así, pero puede necesitar matices. Voy a hacer esa afirmación que dice, la conciencia se manifiesta como algo o como alguien ilusorio para sí misma, pero real para el personaje. Eso es correcto, ¿no? La conciencia se manifiesta como algo o como alguien, se manifiesta o se expresa. La Ujú. conciencia como algo o como alguien. Y ese algo o ese alguien, que es la manifestación o la expresión de la conciencia, es ilusorio para sí misma, es decir, es ilusorio para la conciencia, pero real para el personaje. A ver, eh, la conciencia, lo que no tiene forma, se manifiesta, ¿sí? Se manifiesta como forma. La conciencia que no es forma, se manifiesta como forma, ¿sí? Y como dices, se manifiesta en algo o en alguien aparentemente, ¿sí? La ilusión no consiste en la manifestación. Lo ilusorio consiste en que eh, la conciencia se identifica con la manifestación particular. En este caso, con un cuerpo-mente como personaje, ¿sí? Digamos que la ilusión no consiste tanto en la manifestación o en el personaje, sino en la identificación con ello. Vamos a decirlo de otra manera. Si tú realmente eres la conciencia, ¿sí? Tú te manifiestas eh, a través de este cuerpo-mente. El asunto es que crees que aquí hay alguien y cuando crees que aquí hay alguien, olvidas que tú eres la conciencia, ¿sí? Pero lo ilusorio no está en el alguien ni en la mente-cuerpo, sino en la identificación con un aparente hacedor llamado personaje. Pero entonces lo que me confunde ahí es que se parte de un a priori de que hay un cuerpo-mente. No, Si hay cuerpo-mente, cuerpo-mente es la manifestación de la conciencia como hay muchas manifestaciones. Una flor, un río, una piedra, un animal, ¿sí? Entonces también se manifiesta como cuerpo-mente. Tú te manifestaste como cuerpo-mente. Y en esa manifestación se puede dar el caso del olvido de lo que se es, porque creo que soy el personaje, ¿sí? Sigo siendo conciencia, pero lo he olvidado, ¿sí? Porque la conciencia es lo único que tiene poder de manifestación.
Entonces he manifestado esta mente-cuerpo. A esa mente-cuerpo le han dado un nombre, Rafael. Esa mente-cuerpo aparentemente se mueve, tiene eventos, aparecen una historia aparente y eso todo está muy bien porque esa es la manifestación en el espacio-tiempo. Pero el asunto es que en algún punto la conciencia hizo el movimiento de creer que era el personaje y en ese momento quedó, quedó en el sueño, como si estuviera, eh, a ver, un momento, quedó como atrapada en un sueño, en el sueño de creerse el personaje. Entonces lo ilusorio no es la mente-cuerpo, lo ilusorio es creer que soy el personaje, que soy el hacedor, ¿sí? Y que estoy separado de todo. Eso es lo ilusorio. Lo ilusorio Entonces, no es, por supuesto que hay la manifestación tiene un componente un poco, digamos, hasta cierto punto de ilusorio porque no es permanente. Todo lo que aparece en la manifestación acaba. Pero lo realmente ilusorio no está en la manifestación con su carácter temporal, sino en el hecho de que hubo una identificación con un personaje que se expresa a través de la mente-cuerpo, aparentemente, porque realmente lo que se está expresando a través de esta mente-cuerpo es la conciencia en su estado de olvido o en su estado de despertar. ¿Sí? entonces la mente-cuerpo, ¿qué es en realidad desde una perspectiva no dualista? ¿Qué es? La mente-cuerpo es, como tú decías en la pregunta, es la manifestación de la conciencia como una cosa, como un ente, así como puede manifestarse en una flor, en una piedra, en un río, en una mente humana y en un cuerpo humano. ¿Sí? Pero es la misma conciencia entonces, ¿no? Es la conciencia que eres. Mm. Uno, no está separada de la manifestación. Solo a partir del lenguaje hablamos de la manifestación y la conciencia, la manifestación de la conciencia. Realmente están entrelazadas completamente como un edificio y el espacio que ocupa. El espacio no tiene forma, pero el edificio es la forma que está ahí presente en el espacio que ocupa, ¿sí? El espacio no tiene forma, el edificio tiene forma, ¿sí? Sin embargo, en ese ejemplo se ve muy claro que, el espacio puede existir sin edificio. Sin embargo, no hay ningún edificio que pueda existir sin espacio. Se ve muy, Exactamente, se ve muy claramente lo que es primordial y lo que es dependiente de el a priori de la conciencia, ¿no? exactamente. Por ejemplo, en Mm, el sueño profundo la conciencia existe sin el edificio, sin la manifestación. mm, En el sueño donde no hay imágenes, no hay sueños sin sueños, también se le llama, la conciencia es sin manifestación, así como el edificio es en el espacio, pero el espacio puede ser sin el edificio y el espacio no depende del edificio para existir. El edificio sí depende del espacio. La manifestación depende de la conciencia, porque allí mm. es donde se presenta, donde es presente. Entonces, ni manifestación ni conciencia son ilusiones. La ilusión consiste
en un movimiento en el que yo me siento yo como separado de todo, porque la conciencia está unida a la manifestación. No son dos cosas. Desde las limitaciones del lenguaje utilizamos conciencia y manifestación, pero es un solo ser. Lo que sucede es que la manifestación depende de la conciencia. Lo que cambia depende de lo que no cambia. ¿Sí? Ujú, Hubo un movimiento en la forma mente-cuerpo en el que se imaginó la idea de ser alguien separado y se dio por realidad. Esa es la ilusión. Es el ujú, comienzo del sueño y el comienzo de la ilusión. En ese momento, así como comienza el sueño, comienza la búsqueda para que no haya más separación. En ese mismo momento, que es como quedarse dormido en el sueño de la separación, comienza la búsqueda de la no separación, ¿sí? De un personaje imaginario, ¿sí? Que parece de todas maneras muy real, porque en el sueño todo parece real, ¿sí? Solo cuando se despierta se ve que era un sueño. Y en ese momento se puede ver que la ilusión es una ilusión. Hasta entonces, aunque me dijeran que era una ilusión, yo lo veía como real, ¿sí? ujú. Efectivamente. Eso no tiene ninguna, no hay que sentirse culpable porque no hay nadie que se sienta culpable. Ese es el poder del sueño, el poder de la ilusión, el poder de la conciencia en su aspecto ilusorio, de olvido de sí misma. Es inevitable y eso es lo que pasa, es lo que está pasando. Entonces, está pasando que se ve lo ilusorio como real. Es como si viéramos el edificio como real y eterno. No, eso no es, ¿sí? Entonces, pero mientras se lo ve así, así se lo verá. Es parte del desarrollo de la dinámica de la conciencia experimentándose como olvido, ¿sí? Entonces el absoluto se parecería, si es que se pusiera, si es que se pudiera expresar con palabras, el absoluto se parecería a un estado de inconsciencia. Y cuando se da ese movimiento del que hablas, Mm. eh, para entrar en el sueño e identificarse con el personaje, ahí es el comienzo de la conciencia o de la mente, ¿no? Pero el absoluto sería un estado de inconsciencia. Mm, yo no diría que de inconsciencia, sino de no mente, ¿sí? Porque, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En el absoluto, en la conciencia, está toda la inteligencia que existe, profunda, maravillosa. Lo puedes ver en un árbol que da guayabas, es increíble. En un pájaro que canta al amanecer, en la manera como haces la digestión. Entonces, no es tanto inconsciencia, sino no mente. Lo que está ahí es la inteligencia total, ¿sí? Lo que sucede es que como personaje estamos habituados a hablar de inteligencia como si alguien tuviera una inteligencia como personaje separado, ¿sí? Pero lo evidente es el ser es la inteligencia total. La conciencia es la inteligencia, se expresa a través de la inteligencia.
El ser absoluto es inteligencia total. Donde cuando tenemos un presentimiento, una intuición de algo maravilloso o incluso de un accidente o de dónde proviene, del ser que es, que está ahí, no del personaje. En ese momento el personaje se hace a un lado. ¿Sí? Eh, es total inteligencia. No es un estado, por eso digo que manifestación y conciencia están entrelazados y ambos forman el absoluto. Y allí está toda la inteligencia primordial. ¿Sí? Y toda la manifestación donde hay increíble belleza y también cosas terribles. Un tsunami que destruye un pueblo, un volcán que erupciona y toda la lava destruye pueblos enteros, familias enteras, niños inocentes. 50 años después los agricultores están sacando de esa tierra muy fértil por la lava productos para la vida. ¿Sí? Entonces es una cosa que la mente no podrá nunca comprender el alcance. ¿Sí? Y aún así, el absoluto no es consciente de nada. Es conciencia, pero no es consciente de, Mm, porque no objetiva. mm, Solo en la mente se da la posibilidad de objetivar y con ello mm, la posibilidad de estar separado. mm. ¿Sí? Objetivar es solo darle un nombre a algo, ya se está objetivando. Ahora bien, en la mente humana, en la forma mente-cuerpo, es necesaria la objetivación para todas las cuestiones funcionales. ¿Sí? Y eso no tiene ningún problema. Y eso es parte de la manifestación y de la sabiduría y de la inteligencia de lo absoluto manifestado allí en esa forma. ¿Sí? Porque hasta un borracho, una persona alcohólica en la calle, un drogadicto, la inteligencia está ahí presente. La inteligencia del ser, de lo absoluto, de la conciencia. ¿Cómo? Así sea por el mero hecho de hacer la digestión, a pesar de todas las sustancias que se ha metido en el cuerpo. Pues alguien le da un agua de panela, un pedazo de pan, se lo come, así sea, la conciencia sigue estando presente. Lo que pasa es que hay confusión, ¿sí? Es que cuando decimos ve al que ve, que yo creo que ahí está la clave de todo. Cuando decimos ve al que ve, hay una tendencia humana a pensar que el que ve es consciente de algo. Y si el absoluto es conciencia, no es consciente de algo, está claro que el que ve mm, no se puede decir que sea consciente de algo, simplemente es lo que permite Lo que que, el personaje sea consciente de algo, ¿no? Más bien, es lo que permite que el personaje sea consciente de algo. Eso sí, ¿no? no, eso es lo que cree el personaje. Entonces, Es la conciencia la que es consciente de sí. solo de sí. Ah, ok. Sí, Solo sí. de sí. Solo Es de la sí. única, es la posibilidad que sepamos, la única posibilidad que sepamos, porque los pájaros no lo hacen, pero los pájaros no se separan nunca, no tienen la experiencia de separación.
no tienen la experiencia de pensamiento confuso o de mente confusa. Una flor no tiene una experiencia de mente confusa ni de separarse del ser. Es uno con el ser. Nunca lo pone en duda, no puede hacerlo, porque no hay mente. Un pájaro, un animal, ¿sí? Entonces, la conciencia es consciente de sí cuando tú despiertas y te das cuenta de que no eres el personaje, nunca fuiste el personaje. Al comienzo, como tú señalas, el personaje cree que él es el que ve. Y cuando se dice ve al que ve, cree que se le está señalando al personaje. Sí, Ujú. no importa, esa confusión también es parte de lo que se da, parte de lo que pasa. Realmente tú no eres el personaje, eres la conciencia que puede estar en estado de confusión y creer que es el personaje, o puede despertar y darse cuenta de que nunca es el personaje, que nunca lo fue y que solo eres la conciencia consciente de sí. Ser consciente de sí es lo mismo que ser consciente de ser, ¿no? Ser consciente de sí es ser consciente de ser conciencia. Ujú. Pero si tú te das cuenta, cuando digo ser consciente de sí o ser consciente de ser conciencia, no estamos mirando nada que tenga forma, ¿sí? Es como un espacio. Ahí caben las metáforas, como un espacio donde todo se ve, donde todo se presenta, ¿sí? Entonces dices, wow, realmente no, nunca he sido fulano de tal, soy conciencia que se da cuenta de todo, ¿sí? Y que además es consciente de sí, de ser conciencia. Eso no lo hace el pájaro. Así como el pájaro no se olvida no hay olvido de ser conciencia, es conciencia expresada como pájaro. Tampoco el pájaro recuerda que es consciente, que es conciencia y que es y puede ver que es conciencia consciente de sí, ¿sí? Esa es la parte que hasta donde sepamos solo es posible en la forma mente-cuerpo, ¿sí? He escuchado muchos en el camino espiritual, aparente camino espiritual, que se lamentan de la mente, que el personaje, que por qué, que he hecho esto una y otra vez, estoy cansado, que cuándo voy a despertar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo eso es normal, es parte de lo que tiene que pasar, de lo que pasa inevitablemente, hasta cierto punto. Para cada forma va a ser un poco diferente en los matices. Pero mira, eh, no dejas de ser la conciencia, ¿sí? Hay algo muy extraordinario en ese olvido, y es que ese olvido va hacia el recuerdo. Eso no lo va a experimentar nunca un pájaro, ni una roca, ni una flor. Hay algo extraordinario en ello. Y viéndolo bien, para que no se suene un poco con un acento de separación, en toda la manifestación hay, siempre está lo extraordinario. Solo en el hecho de que una flor florezca en un desierto o en un sitio oscuro, hay inteligencia, hay conciencia, hay expresión, ¿sí? Y a la forma, mente, cuerpo, a la forma humana le corresponde lo que le corresponde. No le corresponde lo que le corresponde a una abeja.
A ella le corresponde el olvido, pero el recuerdo también, ¿sí? Le corresponde el sueño, confundir la realidad con la ilusión, y le corresponde el despertar, ¿sí? Entonces, esa noche oscura lleva al final del túnel está la luz. Pero ¿Sí? son muchos los llamados y pocos los elegidos, Rafael. No sabemos. Dicen que Gautama Buda, el Buda por antonomasia, la gente le llama Buda, pero en realidad hay unos pocos miles de Budas en el mundo actualmente, pocos, ¿eh? Pocos. Y hay quien dice, quien se atreve a decir unos 2 o 3 mil en el mundo entero. Si tenemos en cuenta que somos 7.000 millones de seres humanos, pues la cantidad es realmente ínfima, ¿eh? Mm, Lo cierto pienso es que que eso te puede distraer. Digamos, esas ideas no son verificables en tu experiencia directa. no, Eso es lo que yo te comparto, la manera como me acerco a ello. Entonces, te puede distraer, ¿sí? es que además la mente es muy sugestionable y si uno piensa que es muy difícil o imposible, la mente se lo cree, con lo cual se convierte en un obstáculo ese tipo de ideas. Claro, porque estás escuchando la mente. La mente Y, siempre, la mente siempre tiene un pero es bueno verlo, ¿sí? A veces es bueno ponerlo en evidencia ahí, ¿sí? La mente siempre tiene un pero hay que ponerlo en evidencia o sacarlo a la luz como tú haces, ¿sí? No, pero es que son muy pocos, entonces yo no tal cosa, yo, sí, es el personaje y es la mente. Entonces cuando se lo ve, se deshace. En esto no se sabe nada, porque sí puede que sea cierto, pero hay casos de casos, sí, hay despertares espontáneos, pero es muy ¿sí? raro, muy raro. Pero no es tan raro como crees. Por ese camino te pierdes porque entra la mente y ahí la mente encuentra mucha entretención, mucha tela para cortar, ¿sí? Y si después le mete la reencarnación y todo, mejor dicho, ¿sí? Mucha tela para cortar. Lo que mi experiencia sí me dice es que si uno piensa a priori de que una cosa es imposible, va a ser mucho más difícil mm, llegar a algo que si uno piensa que es posible. Eso sí lo sé por experiencia. Entonces es mejor pensar que no es una cosa imposible o inaccesible o que está vetado a algunas personas o a muchas personas. Mejor pensar que es posible. ¿Ya? Mi experiencia me dice que si no lo piensas, es muy fácil. Ya estás despierta, no eres el personaje. No te estoy forzando, te lo digo como una invocación. A ver, Sí, sí, lo he sí. entendido. Para la mente lo más simple es lo más complejo. En lo más simple soy conciencia. No, es que no tiene vuelta de hoja. ¿Cómo puedo ser el personaje? Es imposible, porque eso equivaldría a ser la muerte. Mm, Pero
Lo digo como una invocación, ¿no? Para todos, o para casi todos. Nunca se sabe. Gracias, Rafael. Gracias a ti, Carmen. Ok. Bien, parece que aquí hay algunas cuestiones en el chat. Vamos a leerlo. Dice, bueno, esto de Nora dice, el personaje siempre está atrapado en el cuerpo y su identificación con la experiencia. Nada se puede hacer desde ahí. Desde ahí, que no me funciona el ratón. Vamos a ver de nuevo. ¿Será que puedes leerlo, Nora? A Sí, ver si sí nos... puedo. Sí, Eh, gracias. un poco igual lo fuiste respondiendo, pero a mí no sé si estoy instalada en la verdad. Me da, veo que el personaje, siempre cuando nos empezamos a enredar y a complicar y a buscar respuesta y a respondernos desde el personaje, vamos a estar siempre atrapados en el cuerpo, identificándonos con él, y ahí no hay, yo no he encontrado solución a nada. Es como reiterarse una y otra vez en lo mismo. Ujú. Y el darse cuenta de quién ve, solo eso me ha traído ver que todo está sucediendo y que nada me sucede a mí, porque no hay un alguien. Sí. Entonces, al profundizar en ello, yo llego a que solo soy conciencia recordándome a mí misma a través de la experiencia, y a veces olvidándome de mí misma al identificarme con el personaje. Y Ujú. para mí es la simpleza que no queremos vivir, sino que como que el personaje siempre se quiere complicar, Claro. porque se deleita de la complicación, me da la impresión. Sí. Además, el personaje se busca en la experiencia. Claro. Se busca donde Entonces, no está. entonces ahora estoy como observando la experiencia, pero ya no queriendo atender tanto a la experiencia, sino que más bien el que ve lo que Sí. sucede. Sí. Eso me trae paz. Es un espacio ilimitado, Ujú. no una contracción. Cada vez que me fijo en el personaje se me produce una prisión. Y cada vez que me voy al que ve, se me produce así, un- una, una levedad. Claro. En eso quería que profundizara. Sí. Sí, es correcto. Y es un poco chistoso porque el personaje experimenta una separación, ¿sí? Y empieza a buscar cómo. O sea, buscar la manera de que la separación desaparezca, ¿sí? De separación que no existe porque la separación es él. Entonces, él no sabe que está buscando su propia desaparición, ¿sí? Es como que el ladrón está buscándose a sí mismo, que es el mismo que se está robando. Sí,
Y está buscando su propia desaparición, pero cree que una experiencia le va a dar lo que busca, pero las experiencias son pasajeras, como él mismo, ¿sí? Y lo que decías al comienzo relaciona que tienes momentos en que ve al que ve y después vuelve el personaje, sí, es, es el movimiento habitual. Vuelve el personaje, la identificación con el personaje, por supuesto también el movimiento de las experiencias, el buscarse a través de ellas, lo cual no quiere decir las experiencias pasan por sí mismas, espontáneamente. El personaje cree que él tiene que buscarse en ellas para llenar un vacío. Eso creen, ¿sí? De todas maneras, las experiencias que tienen que manifestarse, que no son de él, se van a manifestar. Y las que no tienen que manifestarse, no se van a manifestar. Porque la conciencia es manifestación también, ¿sí? Entonces las experiencias que surjan es lo que tiene que surgir. Y lo que no, no es lo que tiene que surgir, ¿sí? Esa parte a muchos les puede parecer difícil porque si te buscas en una experiencia, es como tratar de meter un anillo al dedo que no entra, no entra, no entra, no entra, ¿sí? Y gran parte de la vida es buscando la experiencia, incluso en la vida espiritual, la gran experiencia, ¿sí? Pero no hay la experiencia, la gran experiencia si pasa, pues es pasajera. No, sí, ninguna experiencia te da lo que eres, porque ya lo eres. Sí, hay experiencias en donde hay atisbos. Entonces es como si se corriera el velo momentáneamente y te das cuenta, ¿sí? Y ahí el personaje no está. La mente calla. Las experiencias, vuelvo y lo repito, esto lo he dicho otras veces, no son malas, porque la conciencia es la manifestación de la conciencia, las experiencias, lo que pasa. Lo que sucede es que nada de eso es personal, ¿sí? Y es lo que tiene que pasar, ¿sí? Por eso el personaje se busca en las experiencias y tiene un lío con ellas permanente. Deberían ser de esta manera y no deberían ser de esta otra, ¿sí? Pero todo eso lleva al agotamiento, al cansancio, a veces a la frustración, también a la desesperación. Y en algún momento se suelta, ¿sí? Se suelta porque es inevitable. Lo que es permanece y la ilusión pasa, termina, se despierta. De hecho, queda la conciencia experimentándose a sí misma, pero no, aquí es donde el lenguaje es equívoco, porque no queda la conciencia, siempre era la conciencia, siempre fue la conciencia o la presencia, ¿sí?
Solo que manifestaba como confusión, como olvido o como recuerdo de sí. Entonces, esos atisbos de alguna manera son parte del aparente camino, ¿sí? Camino de volver a casa. De hecho, sí es correcto lo que dices. El personaje, el estar atrapado aparentemente en el cuerpo, porque realmente no es que se esté atrapado, es que el personaje es la identificación con el cuerpo, ¿sí? ¿Quién habla allí? La identificación con el cuerpo, es decir, el personaje que se identifica con el cuerpo y cree que la conciencia está atrapada en el cuerpo. No, la conciencia no está atrapada en el cuerpo. Él está atrapado en la creencia de que es un cuerpo. Sí, no importa lo que haga el personaje, no podrá encontrar la salida del laberinto de su propia mente. Y no es algo trágico el que no la encuentre, sencillamente porque nunca estuvo perdido en un laberinto. Sí, y no hubo tal laberinto. Sí. En algunos caminos espirituales, por supuesto, no es la experiencia directa, sino es la vía indirecta. Le prometen al personaje, le dan técnicas, le dan esto, le dan lo otro. Nada de eso está mal. Pero todo eso lleva tarde o temprano a lo mismo. Tienes que botar todo a la basura. ¿Sí? Porque la iluminación es la ausencia de personaje. Pero un personaje lleno de técnicas y de cosas, ¿sí? Con la copa rebosada, ahí no, ¿sí? Ahí no se hace evidente nada excepto que el personaje es real y que la ilusión es real. En la vía directa se corta la cabeza del personaje por lo sano, ¿sí? Por eso no es no es lo que muchos buscan, ¿sí? Algunos están buscando otra cosa y es parte de lo que tiene que pasar allí. En ese sentido tienes razón, no es algo que el personaje pueda hacer, es algo que ocurre por sí mismo, en un momento de gracia en la que ya no hay personaje, ¿sí? No hay identificación, para ser más claro, ¿sí? Porque el cuerpo, la mente, todo sigue igual.
siguen apareciendo pensamientos funcionales. Ok. No es algo que el personaje logre, es algo que ocurre a pesar del personaje. ¿Sí? Es un regalo, es el regalo de reconocer lo que ya eres. Por eso esto no gusta mucho a ciertos personajes que quieren es que les prometan, lo lograré si hago esto durante tanto tiempo y bla, bla, bla. ¿Sí? De pronto es necesario que se experimente que eso pase ahí, ¿no? En esa mente-cuerpo, pero es diferente.